Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos alumnos y alumnas que están haciendo un esfuerzo enorme para seguir estudiando, a distancia, sin la escuela, ni hablar de los profes y las profes que se están reponiendo las pilas, todo el tiempo comunicándose con los chicos, mamás y papás siguiendo atrás el avance, el aprendizaje de sus hijos. La verdad que toda la familia está haciendo un esfuerzo enorme y por eso acá estamos nosotros para apoyar esa continuidad pedagógica, para hacerle el aguante a la comunidad educativa, para poder seguir aprendiendo, seguir viendo contenidos. Lo hacemos de una forma súper divertida, ¿o no? ¿O no? Para que podamos seguir manteniendo el vínculo con el conocimiento. No tenemos la escuela todavía, hay que esperar un tiempito más para recuperar todo lo que se vive con la dinámica escolar, que es muy lindo y es muy rico, pero mientras tanto el conocimiento lo podemos tener a través de la televisión, a través de Seguimos Educando. Y ese es nuestro desafío y es la invitación que les hacemos. Acordate que estás guardado en casa, estamos todos cuidándonos de este coronavirus que requiere, además de que no andemos por la calle, un montón de otras cosas que es importante que sepas. Por ejemplo, lavarse bien las manos varias veces por día con agua y jabón. Ya lo sabes, pero nos gusta recordártelo para que nos cuidemos bien todos y todas. Tratar de no tocarse los ojos, la nariz, la boca, ¿viste? Es como que este temita de tocarse la cara hay que erradicarlo. Cubrirse la boca con el pliegue interior del codo. Boca y nariz, cuando vas a toser o estornudar, lo cubrís con el pliegue interior del codo. Ventilar los ambientes, es importante que se renueve el aire. Cada tanto abrís las ventanas, hay días más lindos, días más frescos, pero siempre tiene que estar el aire renovado dentro de las habitaciones. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia. Si tenés mucho tiempo algo en la mano, la compu, el control remoto, bueno, mantenerlo desinfectado. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800 222 1002. Nos cuidamos entre todos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Espero que lo hayan pasado lindo ayer, 25 de mayo. Acá sigue vivo el espíritu de la Semana de la Patria, Como verán, en un rato tenemos clase de biología con Analía, pero ya está con nosotros Mica, de Lengua y Literatura. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Ángela. ¿Todo bien, por suerte? ¿Qué tal ayer el día libre? Bien, tranquila, en casa, con la familia, leyendo un poquito, preparando la clase de hoy. Ah, bueno, muy bien. Claro, lee la profe de Lengua y Literatura, lee en sus días libres. Bueno, cuéntame, Mica, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar con un nuevo tipo de texto, vamos a trabajar con la reseña y además vamos a empezar a pensar el vínculo entre periodismo y cultura para ver cómo se divulga la cultura y los hechos artísticos y además vamos a conocer una nueva manera de divulgación que son los booktubers. ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Y con qué objetivos? Bueno, sobre todo reconocer las características de la reseña, pensar en sus formatos y los lugares de circulación de la reseña, las características particulares, pensar el vínculo entre periodismo y cultura para ver cómo se desarrolla esto y además conocer esta nueva variedad, esta nueva posibilidad de divulgación que son los booktubers a través de los medios digitales y las redes. Me encanta, buenísimo, súper interesante. ¿Hacemos un breve repasito de cómo llegamos hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar entonces, que estuvimos trabajando con los géneros periodísticos. Sí. Y empezamos con la noticia. Este fue el primer texto con el que trabajamos, que además vimos que la noticia no solamente forma parte de la prensa escrita, sino que también la podemos encontrar en la televisión, en las redes y en la radio. Además de la noticia, este texto informativo, trabajamos con la crónica, que también es un tipo de texto narrativo informativo, pero que lo que va a hacer es mezclar elementos literarios para encontrar otra manera de narrar, ¿sí? Y otros con los que trabajamos son los artículos de opinión. En los artículos de opinión trabajamos con la nota, escrita por un especialista sobre un tema en particular, donde nos muestra su opinión. Trabajamos con el editorial,
que nos da el punto de vista, la opinión, pero de la empresa periodística, ¿no? De la empresa medio. No es solamente un individuo, sino que es un colectivo. Y habíamos empezado a hablar así un poquitito sobre la reseña, que es el tipo de texto con el que vamos a trabajar hoy. Qué lindo. ¿Y qué es una reseña, profe? Muy bien, la reseña es un tipo de texto breve, es un texto crítico, que lo que hace, como vimos, acá está en el mundo periodístico, ¿no? Y dijimos que la reseña va a dejar ver el punto de vista de un periodista especializado en alguna disciplina artística o un crítico y va a dar un valor sobre ese hecho cultural. Puede ser sobre una película, sobre un libro, sobre una serie, sobre un CD de música, un cuadro. Es decir, que va a dar una valoración sobre un hecho artístico, un hecho cultural. ¿Qué necesitamos para escribir una reseña? ¿O qué necesita el que lo escribe? ¿Qué necesitamos? No voy a volver a poner acá la reseña. Es súper importante el trabajo de investigación que hacemos. ¿Por qué? Porque en la reseña yo voy a decir una hipótesis de lectura, es decir, qué me pareció ese texto o esa película. Para eso es súper importante leer el libro por completo, la novela o el cuento o la película. Lo tengo que terminar sí o sí, si no, no puedo elaborar Claro, ninguna es un hipótesis. cara dura el que lo hace sin leerlo. Exactamente. Debe haber alguno, pero bueno, no está No bien. vale buscar resúmenes en internet, no, tengo Claro. que leerlo completo. ¿Sí? Y además no solamente ese texto, sino que puedo buscar otros textos sobre el mismo autor, otros textos sobre el mismo género, mismo con la película también. Claro. ¿Sí? Es decir, explayo mi horizonte, empiezo a buscar, empiezo a ver, empiezo a investigar para que mi hipótesis, la opinión que yo voy a dar, sea mucho más sólida, es decir, que tenga un peso mucho más fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos? La investigación y la lectura. Esto es clave. Así que da mucho trabajo hacer una reseña buena. Sí, da mucho trabajo. Yo igualmente puedo empezar a probar escribiendo una reseña, termino de leer un libro y digo, bueno, voy a ver qué primera hipótesis me formulo, ¿no? La escribo. Pero después sigo investigando y voy a ver que seguramente esa hipótesis que yo formulé la voy a cambiar, algo le voy a agregar, porque las relecturas siempre lo que hacen es sumar más información. Por eso es súper importante que el texto o la película a la que yo voy a hablar, y acá es algo que me gusta mucho, nos tiene que gustar, ¿sí? El gusto. Es súper importante porque yo no voy a escribir una reseña de algo que no me gusta, no le voy a poner tanto esfuerzo. En cambio, si ese libro, si esa novela, esa película me apasiona, va a tener otro gustito, ¿no? Otro sentido esa valoración que estoy haciendo. Está bueno para empezar a pensar porque si yo voy a escribir sobre algo que no me gusta, puede que me trabe. En cambio, si es algo que me gusta, va a salir seguro. Buenísimo. Entonces, tenemos que pensar que la reseña, dependiendo su tema, puede ser una reseña literaria, puede ser sobre una novela, un cuento, una obra de teatro. Vamos a tener también reseñas de cine, películas, documentales. Pueden ser las series también o las novelas que vemos. Puede ser un CD de música, ¿sí? Que me gusta mucho. O, sí, me gusta mucho el arte visual, puede ser un cuadro, una exposición en una galería. También un programa de tele, ¿no? Podría estar incluido en series. Sí, vamos a poner acá ¿No? Programa de TV. un programa, exactamente. Como vemos, la característica que tienen es que todos estos hechos están relacionados con el arte y con la cultura. Eso es súper importante para pensar cuando hablamos de reseña, diferente al artículo de opinión o a la nota de opinión que puede ser sobre un tema amplio. Acá la especificidad es sobre el arte. Claro. Y tenemos que tener en cuenta que la reseña es un texto que se publica en diferentes espacios. Como vimos, vamos a decir que aparece en los diarios, ¿sí? Que es lo que dijimos recién, como un género periodístico. Pero no solo va a aparecer en los diarios, sino que también va a aparecer en revistas especializadas, en las revistas culturales. También la reseña, como es una hipótesis de lectura, va a aparecer en las revistas académicas. Acá se abre otra esfera, ¿sí? Nos movemos del ámbito periodístico al ámbito académico. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque su estructura va a cambiar. Claro.
Sí, puede haber un, no sé, un sociólogo que estudie una película desde ese punto de vista. Desde un punto de vista académico, claro. Y donde la publique va a ser una revista académica, es decir, que la gente que la va a leer seguramente también sea socióloga, historiadores, profesores, Claro. profesionales del cine. Es decir, que no va a tener esa difusión masiva a lectores quizás como nosotras, que no nos especificamos en sociología, pero si está en un diario la leemos. Claro. Y además de las revistas, vamos a tener todo el formato de las redes sociales, ¿sí? Que acá es súper interesante porque se produce un fenómeno que tiene que ver con los comentarios. Es decir, yo publico una reseña sobre un libro o una película y como la publico en Facebook, por ejemplo, alguien me puede comentar y me puede decir, che, me gusta tu reseña, no me gusta. Es decir, se empieza a generar un comentario, como un ida y vuelta, en un feedback entre la reseña y las personas que están leyendo esa reseña y puede generarse una reseña de reseña, ¿no? Para que veamos las posibilidades que nos dan dependiendo el lugar de la publicación de este tipo de textos. Ahora, tiene distinta jerarquía, ¿no? Una reseña hecha por alguien que es un especialista, que por ahí vio la película, estudió material alrededor de la película, que una respuesta en Facebook por ahí. No, obvio, exactamente. Siempre es importante tener en cuenta que la reseña es escrita por un profesional, ¿no? Por un crítico especializado, puede ser un periodista especializado en esa disciplina, un crítico puede ser algún profesor, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Pero también voy a ponerlo acá, que me olvidé, que la reseña es un texto que en la escuela nosotros trabajamos un montón, para que veamos lo amplio que es, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque la reseña nos sirve como ejercicio, como práctica de escritura, para organizar los textos que vamos leyendo durante el año, para ver qué hipótesis tenemos nosotros, ¿no? Nos ayudan a preparar las pruebas y las evaluaciones. Entonces, acá en este caso no lo escribiría un profesional de la academia, pero lo escribe un profesional alumno que está cursando, ¿no? Claro. ¿Cuál es la trama de la reseña? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la trama, como es un artículo de opinión, va a tener trama argumentativa. ¿Por qué? Porque yo, sobre esta hipótesis que estoy haciendo, quiero convencer a los demás lectores de lo que estoy diciendo. Pero no solamente la trama argumentativa, sino que vamos a tener la trama expositivo-explicativa. Me hago chiquitita. Ahí está. ¿Para qué nos sirve esta trama expositivo-explicativa? Porque vamos a ver que en muchas de estas reseñas, sobre todo en las reseñas que son de textos académicos, aparecen muchos conceptos y definiciones que ayudan a formular la hipótesis de lectura. En cambio, quizás en una reseña de un diario, de una revista cultural, aparece mucho más la argumentación, es decir, el punto de vista del lector. Tenemos que pensar que estas dos tramas coexisten, ¿sí? Es decir, que puede ser que encontremos una reseña un poco más argumentativa, otra que tenga un poco más de explicaciones y definiciones. Y ojo, porque como estamos hablando de un hecho, puede ser un cuento o una película, vamos a tener un momentito seguramente de descripción, es decir, donde se dan características sobre ese hecho. ¿Te spoilean el final por ahí? Ay, hay que tener puede cuidado. puede pasar. No, reseñas que spoilean el final no hagan. No, puede pasar, no, ojo, spoilers no, pero sí, muchas veces sucede, porque para terminar de formular la hipótesis hay que contar el cuento por completo. Pero eso quizás en una académica, pero en una de diarios o revistas generalmente no suelen contar el final porque lo que quieren hacer es que la gente vaya a ver la película o a leer el libro. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas categorías que se diferencian acá porque, dependiendo del tema y el lugar de publicación, va a tener características particulares. Es un buen momento para leer reseñas, que muchos tienen más tiempo libre, ¿no? Sí, está buenísimo para ver también, para conocer cosas nuevas, ¿no? Pensemos a las reseñas también como una guía que nos van marcando de lecturas, para conocer nuevas pelis, nuevas series. En estos momentos están buenísimas. ¿Vos qué estuviste leyendo ahora? ¿Estuviste leyendo algo? ¿Cuáles son tus libros? Yo estoy haciendo un par de cursos de fútbol, de cosas de mi otro trabajo, pero tengo un libro favorito que si vos me dijeras hoy, ejercicio para Ángela, actividad, escribí una reseña. ¿Sobre qué sería? Les voy a mostrar mi libro favorito. Se llama A sus plantas rendido un león.
Es de Osvaldo Soriano y lo recomiendo. Es una novela increíble que sucede en un país imaginario llamado Bonguzi, que siempre quise tener un perro o un gato para ponerle Bonguzi, todavía no tuve, pero maravilloso. Una historia súper divertida, interesantísima, de un cónsul argentino que queda ahí medio perdido en un país imaginario que hace una revolución. La verdad que un librazo y me encantaría hacer reseñas de libros. Lo que pasa es que, claro, hay que leer un montón. Bueno, pero igual lo podemos hacer. Una primera hipótesis de lectura podemos formular, ¿no? ¿Con ese libro? Sí. Ay, profe, déjeme pensar. En un rato le digo. No, bueno, es eso, es una historia imaginaria de un cónsul que queda perdido en un país. Entonces tiene todo un componente político de todo lo que está pasando en ese país, que derrocan al presidente, ¿no? Toda una cuestión política muy interesante. Y después es un cónsul argentino en un país que no tiene mucho vínculo con Argentina, entonces no le importa a nadie, básicamente lo que le pase al pobre señor. Y bueno, es eso, ya con eso puedo explicar. Sí, me parece perfecto. Es decir, que tomaste lo político, ¿no? Como que de todo de la novela te quedaste con un aspecto, el aspecto político, y ya, yo te apruebo, ¿eh? Me parece que está muy bien lo que hiciste. ¡Qué suerte! Aprobada. ¡Qué suerte! Bueno, ¿quieren escuchar más recomendaciones? Recomendaciones re lindas de cosas que pueden leer en esta cuarentena y de paso vamos viendo de qué se trata esto de la reseña. Aquí está, mira. Una tía de mi madre era el personaje más importante de nuestra familia. Se llamaba Isabel Trotwood y mi madre la llamaba señorita Isabel, las pocas veces que lograba sobreponerse al terror que le producía tan terrible personaje. Isabel se había casado con un hombre más joven que ella, de quien se rumoreaba que la maltrataba. Después de un tiempo, mi tía se separó y se fue a vivir con una sirvienta a una aldea a orillas del mar, negándose a alternar con nadie. Creo que mi padre fue el sobrino predilecto de mi tía abuela, pero cuando se casó con mi madre, ella no lo volvió a ver. Mi madre tenía 20 años cuando se casó con mi padre, y él el doble de edad. Después de un año de matrimonio, este murió. Tal era el estado de las cosas aquel viernes de marzo, cuando mi madre, abatida y preocupada por su suerte y la mía, vio aparecer en el jardín a una señora desconocida. Qué lindo eso que estabas leyendo. ¿De quién es? David Copperfield, de Charles Dickens. Ajá. ¿Y cómo te llamas? Violeta. ¿Cuántos años tenés? 11. 11. ¿Y te gustó el fragmento ese que leías? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y qué tipo de libros te gusta leer? De amor, me parece. De amor, ¿cómo cuál? Como Caro dice o Frin. Ah, Friends. Ajá, ¿y de qué se caracterizan estos libros? En realidad, Caro dice es de dos chicos que chatean adolescentes y Frin es de la vida de un chico. Ah, que se llama Frin. ¿Y los dos son de amor? Sí. ¿Y cuál es el mejor libro que leíste, el que más te gustó? Caro dice. Caro dice. Bueno, ¿y recomendarías algún libro a algún otro chico? ¿Cuál? Caro dice También o Caro Frin. dice. Ah, una fanática entonces. Sí. Bueno, me tengo que ir a charlar con otro chico que está leyendo por allá. Bueno, chao. Gracias, Violeta. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. El señor K y la señora K vivían desde hacía ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa que habían vivido sus antepasados, y que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos. El señor K y la señora K no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico, habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. Qué bueno eso que estás leyendo. ¿De quién es? De Ray Bradbury. Ah, ¿y cómo se llama? Es un fragmento de las crónicas marcianas. ¿Y cómo te llamas? María Cecilia Soria. ¿Y cuántos años tenés? 14. 14. ¿Y te gustó el fragmento que leías? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gusta la ciencia ficción? Sí, me gusta. Ajá. ¿Y qué tipo de libros lees? De ciencia ficción, Sí. de historias reales, variado. ¿Y cuál fue el libro que más te gustó? La ciudad de la suavidad, ¿Y de quién es? de Ernesto Spuzafani. Espesa,
Fune. Ah, me sonaba por ahí. Bueno, ¿y lo recomendarías ese libro? Sí, me gusta mucho. Qué lindas reseñas, me encantaron las recomendaciones. Sí, tenemos un montón de recomendaciones todo el tiempo, Crónicas Marcianas, es un libro que a mí me encanta, por ejemplo. Pero tenemos que pensar cómo es que estos libros, ¿no?, que nos están recomendando ahora llegaron en un momento a la circulación, es decir, que todas las personas pudieran ir a una librería o a un kiosco y poder comprárselo. Claro, ¿cómo llega un libro al circuito literario? Muy bien, como dijimos antes, acá al principio van a aparecer, además de los diarios, las revistas culturales, que son revistas específicas culturales o literarias de estos temas. Mira, acá traje 2 tapas para que podamos ver cómo son estos formatos. Acá tenemos la revista Eñe, del diario Clarín, y la revista ADN Cultura, del diario La Nación. Es decir, que diarios tienen sus revistas particulares sobre la cultura. Me parece interesante pensar acá en las imágenes que aparecen, ¿no? Por ejemplo, acá Cortázar, una imagen bien grande de Cortázar, a partir de los 30 años de la publicación de su novela Rayuela. Pero también para pensar qué otras noticias se van a cubrir, ¿no?, dentro de esta revista. Por ejemplo, acá vamos a ver que aparece Rita Segato, la antropóloga. Es decir, que la antropología aparece como otra disciplina que va a estar dentro de la revista cultural. Cierto. No solamente eso, sino que acá tenemos, por ejemplo, literatura y nos dicen un ensayo, ¿no? Aparece otro tipo de texto académico, de análisis y crítico, que va a estar en esta revista. Y además nos aparece una noticia que está relacionada con los museos. Es decir, que tenemos ensayo, las reseñas que vamos a encontrar en el interior y acá también la noticia. Es decir, que vuelve a aparecer este tipo de texto, pero ahora desde la perspectiva cultural. Claro, tenemos libro, museo, ensayo, una obra de antropología o en realidad es una entrevista a una antropóloga y cine español. Un poco toda la cultura, ¿no? Exactamente, se abre el espectro. O sea, no solamente estamos pensando en lo literario, sino que como vimos acá hay muchas más disciplinas. Claro. Y se suma otra que tiene que ver con la antropología, ¿no? Acá tenemos otra etapa también para que podamos ver la de ADN Cultura. Mirá, justo acá, Crímenes en serie. Guillermo Martínez analiza la relación entre lógica y narraciones policiales. Como la profe. Sí, Lo que- Guillermo Martínez es un escritor de libros policiales. Muy bien, entonces acá también aparece el mundo literario. Acá, por ejemplo, el gran sociólogo, aparece otra disciplina, ¿no? Sí, ahora está hablando de libros, ¿no? Richard Sennett. Muchos de mis libros fallaron. Igual que Rita Segato. Es como que estas ciencias sociales, al escribir libros, por eso terminan como colándose en las revistas culturales, porque también se trata de su producción escrita, ¿no? Exactamente, de sus ¿no? investigaciones. Perfecto, sí. Entonces la revista no solamente nos sirve para que se puedan dar a conocer escritores y editoriales, sino que también se abre el campo de las disciplinas y otros trabajos de investigación también. Está bueno para pensar qué función tienen, ¿no? No solamente la de dar a conocer, sino que también, como escriben especialistas, muchas veces los textos de reseña dentro del campo de lo que es la crítica literaria, ¿no? Que ese es el lugar de estudio, ¿no? La academia. La crítica literaria lo que hace es ver qué valor tienen los textos, es decir, si es un buen texto, no es un buen texto, qué características tienes, qué trae de novedoso a este momento literario, incorpora algo a un género, es decir, que es mucho más específico el estudio, ¿no? No tiene que ver tanto, si bien juega la valoración, ¿no?, que tiene el crítico, es decir, me gusta, no me gusta, se hace foco en lo teórico, literario. Sí, tiene ¿no? que argumentar además por qué le gusta o no le gusta, no es solo expresarlo. No es solamente expresarlo, es súper clave que estén los argumentos y depende de qué tan sólidos sean esos argumentos, qué tan buena va a ser la reseña o no. Porque si una reseña se basa solamente en no me gustó ese libro porque es muy largo, bueno, no estoy comprobando no tiene nada, valor, no estoy diciendo nada, exactamente. Tengo que encontrar argumentos más sólidos. ¿Y para qué sirve una reseña? Perdón, no sé si vas a seguir, pero ¿para qué sirve la No, reseña? justo iba a ir con eso. Entonces, como dije, por un lado tiene que ver con las reseñas y las revistas para empezar en el mundo académico, ¿no?, y en el estudio crítico. Y por otro lado, si pensamos en el mercado, ¿no?, con las lógicas de venta, tiene que ver también con conseguir muchos más lectores, en el caso de que sea una peli, conseguir que mucha gente vaya al cine. Es decir, que empiezan a jugarse otras lógicas. Que puede pasar que lo que dice la academia muchas veces no tenga que ver con el valor que se le da a un libro en el mercado. Puede ser un libro que se vende un montón, pero que quizás la academia literaria no lo tenga en alto valor. Sí, esas cosas pueden pasar porque son diferentes espacios de circulación. Bien, buenísimo. Las revistas literarias,
juegan un rol muy importante estas revistas literarias, culturales. ¿Quieren saber cuánto hace que en Argentina hay este tipo de revistas? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron los comienzos? Bueno, para eso tenemos el siguiente material. Mirá. Diario, revista literaria, diario... ¿Revista literaria? ¿Qué es eso? Y, maestro, esta revista te enseña todo lo que quieres saber sobre la literatura y poesía. Qué bueno, te compro una. Bueno. Esto alcanza, ¿no? Sí, muchas gracias, chao. Diario, revista literaria, diario... Una revista que habla solo de literatura y poesía. En nuestros días existe una gran variedad de revistas especializadas en diversos temas, como en deporte, ciencia, cine y televisión, cocina, salud y las revistas literarias. Claro. O sea que esta revista sirve para conocer a grandes escritores y poetas, que de otra manera pasarían desapercibidos. ¡Claro! El origen de las revistas literarias se sitúa en el romanticismo, una época en que la figura del escritor estaba asociada a la imagen nocturna y bohemia, como un joven empobrecido, quizás enamorado y no correspondido. En ellas, escritores nuevos, poetas y narradores dieron a conocer su voz. El Europeo, revista publicada en Barcelona en 1823, y el Diario Literario y Mercantil, aparecido en Madrid en 1825, son dos de las primeras revistas literarias publicadas en español. En nuestro país, las revistas literarias fueron el primer medio donde se expresaron escritores que llegaron a tener luego trascendencia internacional. El 8 de octubre de 1898 aparece el primer número de Caras y Caretas, que ya se editaba en Montevideo. Supo combinar el humor, la crítica y la seriedad intelectual. La publicación se destacaba por su llamativo diseño, donde abundaban dibujos de gran calidad, caricaturas y publicidades ingeniosas. Por la revista pasaron varios escritores y periodistas significativos. Caras y Caretas se autodefinió como un semanario festivo, literario, artístico y de actualidad. Colaboraron Fray Mocho como su director y escritores como Pairó, Lugones y Horacio Quiroga. Qué interesante esta imagen del escritor solitario, ¿no? Sí, pensemos que en su momento no existían las redes sociales como ahora, entonces aguardaba ahí en su casa con sus textos esperando a ser conocido. Hoy en día, gracias a las redes sociales, por suerte, se pueden difundir los libros de otra manera. No hay que esperar. Bueno, ¿vamos a analizar una reseña, sí o no? Sí, vamos a analizar una reseña. Pero va a ser en un rato, profe, porque nos gusta poner suspenso. Esto es televisión. La televisión tiene mucho de... Después del corte lo vemos. Bueno, en este caso, después del recreo vamos a analizar una reseña. Pero nos vamos a ir al recreo con una consigna. ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué escritor argentino realizó una reseña de la película El Ciudadano Kane? Un escritor argentino muy importante que realizó una reseña de esta icónica película, El Ciudadano Kane. ¿Quién fue? Bueno, fíjate, tenés un ratito porque recreo. Enseguida seguimos con Mica, clase de lengua y literatura. No te vayas. Seguimos educando, se terminó el recreo. ¿Te acordás que te habíamos preguntado algo antes de irnos al corte? ¿Qué escritor argentino escribió una reseña sobre El Ciudadano Kane de Orson Welles? A ver la respuesta, ¿te fijaste? ¿La buscaste? ¿Qué escritor argentino realizó una reseña de la película El Ciudadano Kane? Jorge Luis Borges. Entre muchas otras películas, reseñó en 1941 la obra maestra de Orson Welles. Un montón de reseñas literarias hizo Borges también, ¿eh? Inesperado, no lo sabíamos esto, ¿no, Mica? Bueno, sí. Ella sí, pero nosotros. Es interesante, no, porque ¿qué pasa? Es interesante pensar que en las revistas culturales no solamente van a trabajar periodistas y críticos, sino que también van a trabajar un montón de escritores. Es decir, se da un trabajo de conjunto para definir. Claro. Así que hay muchos escritores que hicieron reseñas, no solo de películas, sino que también de libros. Y está bueno buscarlas para ver qué dicen. Qué bueno, qué interesante. Bueno, habíamos quedado en analizar una reseña, nos habías prometido eso antes del recreo. Sí, la traje acá. Sí, perfecto. Vamos a ver una reseña de un libro que nosotras ya estuvimos trabajando y estuvimos mencionando, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Ese es el texto que vamos a trabajar hoy, la reseña. Me parece importante pensar que cuando vamos a analizar un texto, no solamente la reseña, las preguntas que nos hacemos, ¿no? Sí. Las preguntas son las guías para poder desentrañar. Pensar, por un lado,
el autor, que es Manuel Hidalgo, de esta reseña, ¿qué nos quiere decir de este libro, ¿no? Primero, el libro que nos está reseñando es Operación Masacre. Pero ¿qué nos quiere decir? Que es un clásico. Bueno, ¿por qué es un clásico? Ya lo sabemos porque hoy en día Rodolfo Walsh socialmente tiene un peso muy importante en la historia literaria argentina y política. Entonces, ya sabemos que es un clásico, pero igualmente el escritor, el crítico que está haciendo la reseña va a sumarnos algo más, va a tratar de convencernos de que leamos este texto. Entonces, vamos a ir de a poquitito para identificar algunas de las partes, ¿no?, de las tramas textuales que dijimos que se podían encontrar. Recordemos que predominan la trama argumentativa, pero también vamos a encontrar la trama expositiva y en un principio vamos a encontrar un poquitito de descripción, ¿no?, donde se nos dan unos datos sobre este texto. ¿Querés leer ese pedacito? Leo los pedacitos que me marcó la profe. Perfecto, que tiene que ver con la descripción de la novela. Con estos detalles nos adentramos en el meollo de las últimas 60 páginas, de un total de 226, de Operación Masacre, libro subsiguiente a los reportajes publicados por primera vez en 1957, que conoció nuevas ediciones a cargo de Walsh con añadidos y supresiones según la marcha de las causas judiciales y la aparición de nuevos datos y revelaciones. Esas 60 páginas finales en las que Walsh se implica en primera persona, defiende la verdad de su denuncia y discute las maniobras de los jueces y las mentiras de los acusados, con aportación de documentos y de declaraciones en sede judicial, tienen sin duda un gran interés histórico y político, pero desdibujan y desinflan el vigor, la precisión, el suspense, la atmósfera envolvente, el realismo helado y la seca emoción que rigen las 160 extraordinarias, magistrales páginas anteriores. Muy bien, ¿qué pasa acá? En la descripción no solamente nos dan datos concretos del libro, como por ejemplo la cantidad de páginas, la fecha de publicación o la editorial, sino que podemos ver que ya aparecen, porque como está haciendo una valoración sobre este texto, los subjetivemas, que son estas palabras o expresiones, cuando digo palabras pienso en sustantivos, en adjetivos o en verbos, que permiten ver la carga valorativa que tiene el autor. Es decir, que no son 160 páginas anteriores nada más, sino que son 160 páginas magistrales. Es decir, que ahí podemos ver cómo en esta descripción ya aparece la valoración. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante, que tiene que ver con pensar, bueno, la trama explicativa, ¿cómo aparece? Dijimos que tenía que ver con los conceptos. Acá en esta reseña vamos a ver que aparecen algunos conceptos que tienen que ver con la teoría literaria. ¿Querés leer el fragmentito? Para Operación Masacre, que ahora edita Libros del Asteroide, Rodolfo Walsh, ayudado por la también periodista Enriqueta Muñiz, de 22 años y nacida en Madrid, localizó a los supervivientes, habló con ellos y con sus familiares y amigos, y también lo hizo con el entorno de los asesinados y con otras personas que se avinieron a dar su testimonio. Con ese material y con las técnicas de estructura y ritmo de una novela negra, Walsh, desde el punto de vista de un narrador omnisciente, cuenta lo ocurrido en la noche del 6 de junio y en la madrugada del 7, con un estilo económico, plástico y trepidante. Hace un retrato de las víctimas antes de su reunión, describe el ambiente de la casa, narra la violencia de la irrupción policial, la detención, el traslado al vertedero, el fusilamiento y una por una la desigual suerte que corrieron las víctimas en la terrorífica noche y, según, en las horas y días siguientes. Perfecto. Entonces, acá vamos a ver que se mezclan un poquitito las tramas, ¿no? Porque nos está contando qué es lo que pasa en la novela, es decir, en la novela no, en la obra de no ficción que hizo Walsh. Y además empiezan a aparecer ciertos conceptos que tienen que ver con el tipo de narrador, el tipo de novela. Empezamos a pensar en la técnica de la estructura, es decir, todo esto relacionado con el campo literario, con el análisis literario. Claro, dice novela negra. Dice que es un estilo económico, plástico, trepidante. ¿No? Después, ¿qué más comentabas que decía? Narrador omnisciente. El narrador omnisciente, perfecto, exactamente. Sí. Ahí ya vemos cuando dice que es una novela es una novela plástica, ¿no? Como que empieza a hablar, ahí ya vemos que aparecen, ¿no?, sus argumentos. Es decir, claro, hay que pensar que en la reseña, en este caso, ¿no?, que es una reseña literaria, y nos está dando una valoración, nos está diciendo que si le gustó o no le gustó, si es un clásico o no, lo subjetivé más,
la opinión del autor va a aparecer todo el tiempo mezclada en la trama, Claro. ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Seguramente en un texto académico no haya una carga tan alta de subjetivemas, porque lo importante es demostrar la hipótesis de la lectura a partir de la teoría, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, que no todas las reseñas son iguales. Pero bueno, vamos a ir al momento de la reseña donde el autor nos dice por qué hay que leer esto, ¿no? Es decir, por qué hay que leer esta obra de Walsh, por qué es un clásico. ¿Querés fijarte? Sí. Walsh, en su medido relato y siguiendo las prescripciones de las narraciones por entregas, avanza detalles de lo que contará después o deja el cebo de algo importante para atrapar el interés del lector. Hay un constante creyendo en el drama y en el agobio. Walsh, por más que esté denunciando un crimen horrible y a todo un régimen, no desdeña, al contrario, las técnicas de dosificación y aplazamiento que le garanticen la atención de sus lectores y que además potencian el drama. Muy bien, acá nos dice a nosotros lectores, ¿por qué hay que leerlos? Porque a los lectores lo atrapa. Con su estilo particular, el autor Walsh lo que hace es, por más que esté denunciando un crimen muy violento, tienen los recursos literarios. No pensemos que es una obra de no ficción, entonces los recursos literarios aparecen y eso es la clave que hace que el lector siga queriendo leer, ¿no? Claro, dice técnicas de dosificación y aplazamiento. O sea, te va contando de a poquito, pone suspenso, como hacemos acá. Pone suspenso, te va contando, te va dando en dosis la información para que te quedes, para atraparte. Exactamente. Y vamos a ir con el fragmento final donde volvemos a preguntarnos otra vez, ¿por qué hay que leer esta obra de Walsh? Porque es un clásico, ¿no? Acá vamos a ver que aparece la voz del autor diciendo, bueno, es por esto que hay que leer. Tengo dos fragmentos, profe, que me Dale, marcaste. A ver, leámoslos. Sí, sí. El barrio en que van a ocurrir tantas cosas imprevistas está a unas 6 cuadras de la estación, yendo al oeste. Ofrece los violentos contrastes de las zonas en desarrollo, donde confluyen lo residencial y lo escuálido. El chalet recién terminado junto al baldío de yuyos y de latas. Muy bien, ese es un fragmento literario que lo utiliza como ejemplo, ¿no? Para contarnos, bueno, miren el recurso literario, ¿no? Cómo escribe Walsh. Entonces, utiliza un ejemplo que lo va a ayudar para la argumentación. Nos hacemos una perfecta idea fotográfica y sociológica del escenario cotidiano, reconocible y apacible en el que de improviso y en brutal contraste se va a iniciar la atroz pesadilla. La mesura en la descripción prepara el choque con el nervio de los hechos que están por suceder. Perfecto. Veamos cómo en esta conclusión, es decir, donde vuelve a aparecer el argumento y el por qué hay que leerlo, dice nos hacemos, es decir, tanto el escritor como nosotros los lectores, lo que estamos diciendo es, bueno, pasa esto, nos involucra en su reseña, ¿no? Esto es súper importante porque es un recurso que sirve para que el lector no solo quede atrapado en la obra, sino que también en la reseña y diga, bueno, la voy a leer, ¿sí? Esta es un tipo de reseña, como dije, dependiendo el lugar de publicación, ya sea en un diario, por ejemplo, si es en un diario, vamos a tener que tener en cuenta los paratextos que están acompañando a esa reseña literaria. Si es una revista cultural, seguramente tenga paratextos y lo estén acompañando otros textos, como vimos acá, de diferentes disciplinas artísticas y humanísticas. Si es una revista académica, seguramente esta reseña tenga menos carga emocional, Claro. menos subjetividad y haga su foco en los argumentos y en la teoría literaria. Y si es una red social, ahí ya depende, porque ahí puedo publicar lo que sea, ¿no? Si yo soy un especialista, voy a publicar una reseña académica y si no, puedo hacer una recomendación un poco más tranquila, ¿no? Un poco más útil. Es decir, que es importante siempre tener todo esto en cuenta al momento de leer. Pero está siempre presente el estilo del autor de la reseña, además de que está presente también el autor de la obra que se está reseñando, está muy presente el estilo del que está escribiendo la reseña, ¿no? Exactamente, porque tengamos en cuenta que es un artículo de opinión y de crítica, entonces el punto de vista de su autor va a ser clave. Lo que pasa es que lo vamos a ver más o lo vamos a ver menos, pero es súper clave porque también tiene que ver con las palabras o expresiones que hace, ¿no? Y además, como estamos pensando en hipótesis de lectura, puede ser que ya sea un crítico especializado, por ejemplo, en Walsh, Sí. entonces la hipótesis que haga quizás abarque más que solamente Operación Masacre, ¿no? Eso está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? La importancia del crítico, o puede ser el periodista especializado, ¿no? Para tenerlo en cuenta como es un texto subjetivo, porque hay una opinión, ¿sí? Se está haciendo un juicio de valor. Y
Y hay estilos de reseñas que tienen que ver con esto, ¿no? Con dónde se publican. Exactamente, los estilos van a tener que ver con eso. Pensemos, sino también en la escuela, ¿no? Cuando aparece el texto en la escuela, no va a ser la palabra de un profesional, sino de un alumno o una alumna que está escribiendo, pero puede jugar, ¿no? A hacer esto, porque quizás nosotros muchas veces en el cole leemos un montón de libros, por ejemplo, de géneros policiales. Entonces, podemos elaborar una hipótesis de lectura bien profunda que sea más allá de me gustó o no me gustó, ¿no? Claro. Poder decir un poquito más. Está buenísimo. Bueno, ¿quieren saber un poco más sobre la historia de la crítica literaria, de las reseñas, ahora en este caso en nuestro país? Tenemos material, vamos. 1837, Argentina. Aparece La Moda, dirigida por Juan Bautista Alberdi. Una gaceta semanal de música, poesía, literatura y costumbres. Los colaboradores, jóvenes intelectuales de la época como Domingo Faustino Sarmiento o Esteban Echeverría, forman parte de la llamada Generación del 37. 1870. Se funda el diario argentino La Nación. Por sus páginas desfilan José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges. El suplemento cultural de este diario es el primero que aparece con las características actuales. 1898. Dirigida por Fray Mocho, surge Caras y Caretas, la primera fórmula exitosa y popular que conjuga política y cultura. 1907. Nace Nosotros, al calor de las charlas de café. Fundada por Alfredo Bianchi y Roberto Giusti, esta revista literaria muestra su vocación por democratizar la cultura, que empieza a separarse de la alta sociedad gracias a las políticas de alfabetización. 1924. Nace la revista de renovación literaria Proa, con Jorge Luis Borges y Ricardo Cuiraldes como directores. Colaboran artistas como Leopoldo Marechal y Roberto Arlt. Ese mismo año, en búsqueda de una cultura nacional y popular, nace la revista literaria Martín Fierro. Colaboran Ernesto Palacio, Raúl González Tuñón, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. 1931. Aparece la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo y se convierte en una de las más importantes publicaciones literarias del mundo. Tiene colaboraciones de destacados escritores argentinos como Borges y Adolfo Bioy Casares y extranjeros como Pedro Enrique Sureña, Octavio Paz y Jules Supervielle. 1946. El 14 de noviembre surge la revista Vea y Lea, una copia local de la revista norteamericana Look. Abarca desde política y espectáculos hasta historia y literatura. A lo largo de sus 16 años, pasan por sus páginas personalidades como Borges, Bioy Casares y Rodolfo Walsh, entre otros. 1959. Abelardo Castillo funda El Grillo de Papel. Al año siguiente, esta revista de literatura es prohibida por el gobierno de Arturo Frondizi debido a su adscripción al pensamiento de izquierda. 1961. Castillo vuelve a incursionar en un medio literario. Esta vez se crea El Escarabajo de Oro, una de las revistas literarias de más larga vida. Es considerada una de las publicaciones representativas de la generación del 60. 1973. Nace la revista política y cultural Crisis, que influye en los intelectuales argentinos y sudamericanos durante los años 70. Trabajan periodistas de la talla de Eduardo Galeano, Juan Gelman y Mario Benedetti. Se publican desde cuentos de Cortázar y Conti hasta las cartas de John William Cook. 1976. Con la dictadura militar, surgen espacios destinados a hacer frente a la censura impuesta en el ámbito cultural. Nacen las publicaciones denominadas subte como Podema. Ese mismo año se imprime El Expreso Imaginario, una revista alternativa con temas poco tratados por los medios masivos de comunicación. 1978. Nace, dirigida por Beatriz Serlo, la revista Punto de Vista. Surge como necesidad de vincular los restos dispersos del campo intelectual a causa de la dictadura. 1984. Con la llegada de la democracia, se imprime de la mano de un polémico Enrique Sims la revista Cerdos y Peces. Es en un principio un suplemento de la revista político-cultural El Porteño. 1991. Nace la revista El Ojo Mocho. En el grupo editor figuran los periodistas Horacio González y Guillermo Korn, entre otros. La publicación busca reivindicar el pensamiento no académico frente a una mirada elitista de la cultura. Hoy, el fenómeno de Internet modifica la manera de entender la publicación del periodismo cultural. Las novedades en la materia son de fácil acceso para un público cada vez más amplio. Qué bueno, qué interesante toda la producción literaria de nuestro país, súper. Sí, tenemos un montón de revistas y, como dije antes, en las que trabajaron muchos escritores también, ¿no? Porque sirvieron en su momento para dar cuenta de los libros que se estaban leyendo y que había que leer. Pero para pensar un poquitito en los universos de divulgación, es decir, estas esferas donde circulan los textos,
Vamos a centrarnos en lo que dijimos recién que tiene que ver con los diarios y con las revistas. Cuando nosotras trabajamos con los diarios hace unas clases, pudimos ver que dentro de las secciones había una particular. ¿Cuál es esa sección para estos tipos de textos? Cultura se llama en general. Exactamente, tenemos la sección de cultura, que muchas veces puede funcionar como un suplemento aparte, como una revista aparte, o la podemos encontrar como una sección dentro del diario. Esto para pensar que estamos hablando de los géneros periodísticos. Entonces, cuando pensamos en los géneros periodísticos, estamos pensando en la función que tienen los periodistas, la función que tienen los medios para ver el lado social que tienen estos tipos de textos, ¿no? Porque no es que solamente estoy diciendo me gusta o no me gusta esta película, vayan a verla o no, sino que al aparecer en un medio de divulgación, en un medio de comunicación, hay otra intención. Y eso me parece interesante para pensar el periodismo cultural. Es decir, sabemos que detrás de cada medio hay una empresa. Por ende, esa empresa cuando está trabajando en la cultura la está trabajando desde un enfoque determinado, es decir, qué hechos van a cubrir, sobre qué película se va a hablar, qué noticias de la farándula también, ¿no?, se van a cumplir. Para pensar entonces que ya no es un periodismo amplio lo que estamos hablando acá, sino un periodismo específico. Claro, está bueno lo que dijiste, porque hay medios en los cuales por ahí lo más importante a nivel cultura o espectáculos son cuestiones de farándula, por ahí menos profundas, y hay otros medios en los cuales se hace una búsqueda un poco más artística y más intelectual y literaria, como para poder analizar cosas con más profundidad. ¿Está bueno? Sí, está bueno tener en cuenta, siempre recordemos eso, ¿no?, que buscamos la marca de lo que estamos leyendo para saber cuál es ese punto de vista, ¿no?, desde qué enfoque se va a trabajar. Bueno, ¿quieren saber un poco más sobre periodismo cultural? Ojo, porque acá también estamos buscando la vocación de cada uno de ustedes, si les sirve algo de lo que contamos. Bueno, ¿cómo se trabaja en el periodismo cultural? A ver, vamos a ver un material. A principios del siglo XX, las polémicas entre los grupos de escritores de Florida y de Boedo, entre la élite y lo popular, marcaron el eje de la discusión en torno a la definición de cultura en nuestro país. Para la UNESCO, en el siglo XXI, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Cada medio de comunicación gráfico, audiovisual o digital difunde, categoriza y editorializa distintas disciplinas a las que destina suplementos específicos. Pero si en definitiva, los medios de comunicación son parte también de la expresión cultural de un país. ¿Cómo trabaja un periodista cultural? La cultura desde los medios. Ser un periodista de cultura es tomar un partido dentro de lo que es la actividad periodística. La tarea de un periodista de elegir determinados temas en los cuales uno quiere profundizar. De todas maneras, dentro de una redacción en la que yo estoy, las áreas de cultura son propiamente dichas aquellas que tienen contenidos literarios o de crítica de arte o educativos, que de alguna manera buscan concentrar los comunicados o las informaciones ligadas a la cultura. Qué lindo, así que depende qué sección te toca o en qué sección te especializas, el tipo de periodismo que vas a hacer. Sí, exactamente. Como dije recién, tenemos el periodismo cultural, pero tenemos otro tipo de periodismo que es el periodismo deportivo. Claro, es a lo que yo me dedico la mayoría del tiempo. El periodismo deportivo tiene cosas parecidas al periodismo cultural en cuanto a que si vos tomás el deporte como una expresión cultural, tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, una reseña de un partido de fútbol se puede parecer a una reseña de un libro en muchas cosas. Pero bueno, algún día tal vez estudiaremos el amplio mundo del periodismo deportivo. Veremos. Ay, me parece súper interesante, ¿no? Porque aparte todo el trabajo de campo que implica, ¿no? Ya no es solamente ir a ver una película, sino que hay que ir a la cancha a ver el partido y estar Eso ahí, además, ¿no? además, pero entre todas las cosas que implica, una cosa que te va a gustar a vos y que tiene que ver con la materia lengua y literatura es que, como decimos un montón de veces lo mismo, la pelota entró al arco. Le pegó con la derecha, tiró un centro. Hay que buscar un montón de sinónimos y formas divertidas, distintas, originales, de decir eso mismo. Entonces terminás buscando en obras literarias que no tienen nada que ver con el fútbol, palabras, adjetivos, sinónimos, otros sustantivos, como para poder decir lo mismo, gol,
sin decir siempre lo mismo. Está bueno, es divertido. Me parece increíble, es un trabajo de utilización de los recursos literarios. Está súper bueno para pensar los vínculos que tienen el periodismo y la literatura al momento de escribir. Pero acá estuvimos hablando mucho de la escritura, ¿no? De los géneros escritos. Hay hoy en día, gracias a las redes sociales, ¿no? Como estuvimos diciendo en las últimas clases, los avances tecnológicos condicionaron las maneras de comunicar y de divulgar. Hoy en día, a través de las redes sociales, lo que podemos encontrar es un fenómeno entre los más jóvenes, tiene que ver con los booktubers. Aparece así otra manera de divulgar, de recomendarnos textos, de hacer reseñas, pero a través de videos que pueden ser en YouTube, pueden ser en Instagram, pueden ser en Facebook, pero la base ya no es un texto escrito. Ojo, eso no quiere decir que quien preparó el video no se hizo un guión para ver qué es lo que va a decir, pero no hay un texto en formato reseña, sino que su recomendación va a ser a través de un video, puede ser con imágenes, ¿no? Con fragmentos de una película o de una serie. Me parece súper importante pensar en esta nueva experiencia porque ya no dependemos de los medios en tanto empresa para que se pueda dar a conocer la cultura, sino que son los jóvenes quienes a través de las redes sociales y de una manera mucho más horizontal. Pensemos esto que dijimos, ¿no? Del comentario en las redes sociales que permite que haya un ida y vuelta, que se vayan armando círculos de lectores, ¿no? Y estos booktubers no es que solamente van a hacer recomendaciones sino que, ojo, también tienen trabajo de investigación, entrevistan a escritores, a cineastas. ¿Hay buenos booktubers? Sí. Como que los más grandes, viste, desconfiamos un poco de las cosas nuevas, no sé por qué. ¿Hay buenos booktubers? Sí, en Argentina tenemos un montón de booktubers. Tenemos que entrar en YouTube y ponemos, por ejemplo, recomendación del libro Rayuela, ¿no? Que Rayuela es uno de los textos más trabajados y vamos a ver que tenemos booktubers, no solamente acá de Argentina, sino que vamos a tener de otros países. Eso es lo que nos permite también el formato digital, que ya vamos a trabajar en otra clase, que tiene que ver el contacto con diferentes lugares del mundo, ¿no? Como una red social y un interés literario, ¿no? Un interés de hacer una reseña, ¿no? Porque no es que están hablando de cualquier cosa, ¿no? Sino que hay una temática, se está pensando en la divulgación de cultura. Este fenómeno está bueno. Para mí hay que ir y hay que ver también, ¿no? Para escuchar y ver también qué leen los jóvenes en estos momentos, ¿no? Sí, está bien. En definitiva, la palabra escrita es solo un soporte. Hay muchas maneras de expresarse. Está bueno aprender las nuevas también. Hay que ayornarse. Está bueno que lo hagan con calidad y leyendo, investigando. Obvio, hay todo un trabajo de producción. Como dijimos, no solamente es que vieron una película y grabaron un video, sino que hay una investigación, leer otros libros, buscar otras películas, profundizar sobre el autor. Me parece interesante también ver que no es que ahora que aparecieron los booktubers ya no hay más reseñas. No, estos tipos de divulgación coexisten. Son diferentes soportes, ¿no? Y vamos a ver que en cada soporte hay una manera de divulgar particular. Muy bueno, buenísimo. Se está terminando la clase. Mica, ¿hay algo que le quieras decir a los chicos y las chicas? Bueno, sí, me parece que si las chicas estuvieran en su casa viendo películas o leyendo libros o series, si se animan a mandarnos las reseñas para que las podamos leer nosotras. ¿Qué te parece? Dale, está buenísimo. ¿Se acuerdan las redes sociales? Las repetimos por las dudas. En Instagram, @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos nuestra super mega recontra plataforma seguimoseducando.gov.ar, que ahí puedes encontrar también ideas para hacer tu reseña. Y todo esto lo esperamos, ¿eh? Esperamos en cualquiera de nuestros medios recibir tu reseña. Dale, está buenísimo. La leemos y vemos si nos copamos y vemos alguna película nueva, algún libro nuevo. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Mica. Súper interesante. Gracias a vos, Ángela. Buenísimo. Bueno, en los próximos días vuelve Mica y seguimos con esto tan lindo que tiene que ver con nuestro lenguaje y nuestros medios de comunicación. Pero en un ratito, atención, porque después del recreo viene Analía, la profe de Química y Biología, con un tema súper interesante también. Así que espéranos un ratito, aprovechá, salí al patio imaginario a disfrutar este día con el recreo. Ya venimos. Seguimos educando y es momento de la clase de biología con Analía. ¿Cómo andas, Ana? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Qué tal ayer el 25 de mayo libre? Bien, bien, también. Bueno, tranqui. Buenísimo. Trabajando un poco, de paso. Trabajando, pero era feriado. Bueno, contanos qué tema trajiste hoy, Ana. Hoy vamos a hablar de la digestión, del proceso de digestión, para saber un poquito de sus funciones y de sus generalidades, y también del sistema urinario o excretor.
Excelente. ¿Con qué objetivos? Con los objetivos justamente de conocer la importancia de estas funciones, ¿no? Veníamos hablando de alimentos, de alimentación saludable, de nutrición. Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando entran los alimentos a la boca de ahí en adelante? De eso se trata un poco la clase de hoy. Bueno, Entonces, y contame de qué se trata. Este sistema que tiene que como función transformar los alimentos en energía. sí, podríamos decirlo que de manera general sí, es decir, el sistema en realidad digestivo de lo que se va a ocupar es de romper, ¿no? De hacer como muy chiquitas estas moléculas que vienen acompañadas de los alimentos, de deshacerlos, de desarmarlos, para que puedan ser absorbidos por el epitelio intestinal, pasar a la sangre y de la sangre a todos los tejidos y a todas las células del cuerpo, para obtener energía. Bien, excelente. Vamos a ver, para que quede bien fijado, qué es el sistema digestivo y después repasamos el material que tenemos para mostrarles. A ver, sistema digestivo es el encargado de realizar la digestión de todos los alimentos que ingerimos. Es decir, se encarga de romper, de deshacer los alimentos que incorporamos para que después los nutrientes lleguen hasta cada una de las células. Ahí está lo que nos explicaba la profe Analía. ¿Quieren ver material sobre el sistema digestivo? Le ponemos onda a uno de los sistemas más importantes que nos permiten seguir vivos. A ver, sistema digestivo para ustedes. Todas nuestras actividades diarias, como caminar, correr, hablar, comer, y también las funciones de nuestro cuerpo que realizamos de manera inconsciente, como respirar, parpadear, incluso los latidos del corazón, consumen energía. Obtenemos la energía de los alimentos, pero no vale cualquier comida. Para que el sistema funcione, necesitamos que contengan nutrientes. Alimentos, procesados o no procesados, del reino vegetal, animal y mineral. De cada una de estas comidas, nuestro organismo extrae los nutrientes vitales, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas o lípidos. Todas estas sustancias que están en la naturaleza poseen una estructura química compleja. Para poder aprovecharla, necesitamos transformarla en algo que nos sirva. En eso consiste la digestión. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y, además, por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Cada uno de estos órganos cumple una función muy específica. La digestión no comienza en nuestro estómago, sino en la boca, la puerta de entrada de la comida. Los dientes son piezas de tejido duro calcificado que se encargan de procesar y triturar el alimento. Masticar es fundamental. Los dientes, con ayuda de la lengua, trituran el alimento para hacerlo más fácil de tragar. Funcionan de manera muy parecida a las cuchillas de esta licuadora. Supongamos que comemos fruta. Entera sería muy difícil digerirla, pero para los dientes es muy fácil hacerla a pedazos. Los huesos y músculos de la mandíbula son muy fuertes. Por lo tanto, si mordemos con toda nuestra fuerza, un adulto puede hacer una presión de hasta 70 kilos. Pero cuando los alimentos son demasiado duros, se hacen difíciles de tragar. Y aunque fueran demasiado pequeños, podrían quedar atascados. Por eso, producimos saliva.
La saliva es generada por un conjunto de células llamadas glándulas salivales que están en ambos lados de la cavidad bucal. En un día podemos producir entre 1 litro y 1,5 litros de saliva. La saliva no solo humedece la comida, sino que además posee enzimas que son proteínas que aceleran las reacciones químicas de la digestión y proteger la cavidad bucal de microorganismos. Es decir, actúa como mecanismo de defensa. Este es el momento en que nos empieza a dar hambre. Este momento empezamos a hablar de comida y nos empieza a dar hambre. Bueno, ¿y cómo está compuesto el sistema digestivo, Analía? Bien, el sistema digestivo está compuesto por la boca, con los dientes y la lengua, que van a formar parte del sistema digestivo, la faringe, que es como lo que queda atrás, ¿no? Lo que comúnmente decimos la garganta. El esófago, que es un tubo que viene hacia adelante. El estómago, algunas glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, la primera porción del intestino delgado, bueno, la segunda y la tercera, que acá lo vemos todo como enrollado, Sí. y el intestino grueso, el recto y el ano, ¿sí? Entonces, recién decíamos que el sistema digestivo se encarga entonces de procesar, ¿no? De digerir los alimentos para transformarlos en nutrientes elementales para que puedan ingresar a los tejidos y a las células. Sí. Este proceso lo podemos dividir en 3 grandes etapas. A ver. ¿Sí? Una podría ser la primera parte, la de la digestión en sí misma. La segunda, el proceso de absorción. Y la última, de eliminación. ¿Sí? Y para ubicarnos, bueno, la digestión va a comenzar en la boca con ayuda de la lengua y de los dientes, que van a formar parte, como decíamos recién, de la primera parte de la digestión. El alimento después va a continuar por la faringe, por el esófago, va a pasar por el estómago y va a llegar a la primera porción del intestino delgado. Hasta ahí hablamos de digestión. Después de lo que sería la digestión en sí misma, hablamos de segunda, tercera porción del intestino delgado y primera porción del intestino grueso, y es donde sucede la absorción de los nutrientes. Es decir, en esta primera etapa es una etapa de preparación, de ruptura de moléculas. Desarmar, ¿no? De Usaste la palabra desarmar. Exactamente, desarmar. Llegar a digamos, la conformación molecular de cada una de estas sustancias que veníamos hablando en las clases anteriores, ¿no? De los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, que son moléculas grandes. Entonces necesitamos de esta parte de la función del sistema digestivo para llegar a esas moléculas individuales, que son las que se van a recién poder absorber. Claro, no podemos absorber un bife de chorizo. No. Okay. Necesitamos romper justamente y llegar a eso, ¿no? Esas moléculas fundamentales. ¡Qué rico! Ahí, acá entonces, en esta primera porción del intestino, en la segunda y tercera porción del intestino delgado y en la primera del grueso, es donde va efectivamente a suceder ese pasaje de nutrientes hacia la sangre. Y después, todo lo que no se use, todo lo que no nos sirva, va a continuar en el tracto digestivo, es decir, va a continuar avanzando en el intestino grueso para ser luego eliminado, es decir, llegar al recto y al ano para ser eliminado, ¿sí? Todo lo que es desecho, todo lo que no nos sirve para nada. Bien, perfecto. Tenemos una placa para fijar estas ideas, ¿eh? ¿Cómo está conformado el sistema digestivo? A ver. Es lo que explicó la profe, pero lo leemos para que ustedes lo terminen de aprender bien, bien, bien. El sistema digestivo está compuesto por la boca, con la lengua, los dientes y las glándulas salivales, la faringe, el esófago, el estómago, el hígado y la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado y grueso, el recto y el ano. Bueno, de acuerdo a lo que decíamos recién, podemos también dividir en 2 el sistema digestivo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, ¿sí? Que vengo por acá, intestino grueso, recto y ano, decimos que forma parte de lo que es estrictamente el tubo digestivo. Y después tenemos lo que llamamos glándulas anexas. Es cierto que es como un tubo. Es un tubo. Es una sí. manguera larga, enroscada en algunas partes. Mide aproximadamente 10 metros. ¿10 metros? 10 metros. Con la poca altura que tenemos algunos. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Pero es eso, como una manguerita enroscada. Es una manguerita que acá, por supuesto, hay partes en las que está recta y partes en las que está enroscada. Por eso cabe, porque acá está muy enroscada, muy replegado sobre sí mismo. Claro. Y después tenemos lo que decíamos, las glándulas anexas. Vamos a tener en la boca 3 tipos de glándulas distintas, que son las encargadas de producir la saliva, y en la saliva va a haber enzimas digestivas. Las enzimas, recordemos que son proteínas con actividad catalítica, es decir, aceleran
generan reacciones, ¿no? Que van a suceder naturalmente y que son necesarias para que esto se haga un poco más rápido, si no estaríamos todo el día haciendo la digestión. Claro. Y después tenemos el hígado, que va a producir sales biliares, que es una sustancia muy importante para la digestión de los lípidos, y el páncreas, que también va a verter el jugo pancreático, también muy cargado de enzimas, que van a servir para lo que decíamos antes, para romper estos hidratos de carbono, estos lípidos y estas proteínas, para después poder ser absorbidas. Bien, excelente. Tenemos material, enseguida seguimos hablando de todas estas funciones del sistema digestivo, pero vamos a ver un material que elaboramos especialmente sobre el proceso de la digestión. Mira, ahí tenés. Primeros pasos de la digestión. La digestión comienza en la boca. Los dientes trituran el alimento. Esto es la digestión mecánica. La lengua colabora con sus movimientos en la formación del bolo alimenticio, que se produce cuando se unen los alimentos triturados con la saliva, que se encarga de realizar la digestión química. La saliva es generada por las glándulas salivales, parótidas, sublinguales y submaxilares. Por otra parte, la lengua es la principal encargada del sentido del gusto, gracias a las papilas gustativas. Además se encarga de la deglución, es decir, del pasaje del bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe. Entonces, repasemos. En la boca comienza la digestión. Los dientes realizan la digestión mecánica. La lengua colabora con sus movimientos en la formación del bolo alimenticio. Se encarga del sentido del gusto y de la deglución. Pasaje del bolo desde la boca hacia la faringe. Bueno, profe, estamos en el comienzo, en el arranque de este proceso digestivo, la parte más divertida, que es la de comer. ¿Qué más podemos decir sobre la boca? Bueno, los dientes. Los dientes, sí. Tenemos 32 piezas dentales, 16 en un maxilar y 16 en el otro, que tienen distintas características porque tiene que ver con nuestra dieta. Nosotros comemos de todo, comemos carnes, comemos frutas, comemos verduras. Bueno, a veces por decisión algunos alimentos no los comemos, pero están preparados los dientes para poder comer todos estos tipos de alimentos. Es importante mencionar que los dientes son órganos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Son órganos que están formados por tejidos mineralizados, principalmente formados por calcio, fósforo y magnesio. De estos minerales hablamos la clase pasada, sí. y mencionábamos lo importante que era ingerirlos en la dieta. Claro, bueno, cuando se van conformando los dientes, cuando uno es chiquito, por ejemplo, tiene dientes de leche y empiezan a conformarse los dientes de adulto, necesitas esto. Sí, por eso digo, es una de las cosas fundamentales también para comprender por qué es tan importante la ingesta, ¿no?, de estos minerales. Claro. Gran parte de ellos, por ejemplo, forman parte de nuestros dientes. Excelente. Bueno, ¿y qué más hay en la boca además de los dientes? Y después, digamos, si avanzamos, ¿no?, en el proceso digestivo, esto que está acá en verde representaría el alimento. Sí, no sé, capaz es una lechuga, manzana verde. O una manzana verde, bueno. Entonces, una vez que con ayuda de los dientes y de la lengua el alimento es llevado al fondo, digamos, de la garganta o la faringe, ¿sí? Acá algo importante para mencionar es que la faringe después es como que se bifurca en dos tubos. El de la tráquea, es decir, el que va a formar parte del sistema respiratorio, y el esófago que va por detrás. Ahora, ¿cómo hace el alimento para saber para qué lado tiene que ir? No lo sabe claramente. Entonces, con lo que contamos es como con una especie de apéndice, es un cartílago específicamente, ¿sí?, que lo que hace es, a medida que el alimento empieza a bajar, ¿sí?, cuando deglutimos, esa tapita, es como una especie de tapita, va a tapar el tubo de la tráquea para que el alimento necesariamente vaya al esófago y no se vaya por el otro tubo. Sí, a veces decimos, se te va para el otro tubito y tosés y te ahogás. Y toses, justamente. Toser, digamos, es un mecanismo protectivo para expulsar eso que entró por otro lugar que no tendría que haber entrado. Está bien, pero ahí hay como una compuertita que lo manda por el lado correcto. Hay una compuertita que, claro, a veces si comemos muy rápido, comemos si queremos hablar al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pasar estas cosas, esa puerta como que no sabe a dónde tiene que ir, y bueno, a veces pasa esto, pero no, se cierra y entonces el alimento va por detrás y continúa por el esófago. Bien, buenísimo. Tenemos más material para seguir viendo este primer proceso digestivo que sucede en la boca. Función de las papilas gustativas y la epiglotis. A ver.
Salado, dulce, amargo, ácido y umami son sensaciones que hacen que comer sea algo placentero y no solo un proceso mecánico. Estas sensaciones que conocemos como gustos las obtenemos gracias a unos órganos que se llaman papilas gustativas. Estas se encuentran en la lengua. Las papilas gustativas son receptores sensoriales que se encargan de enviar información al cerebro para avisarle sobre el sabor de los alimentos. Además, la lengua colabora en el proceso de masticación. Una vez que los dientes trituran la comida y la saliva la humedece, esta se transforma en una masa húmeda conocida como bolo alimenticio. Este bolo pasa al siguiente engranaje del sistema, la faringe. La faringe es un conducto de unos 12 centímetros de largo que se encuentra por debajo de la cavidad nasal. Es muy particular porque pertenece a dos sistemas, al respiratorio y al digestivo. Cuando trabaja para el sistema respiratorio, deja pasar el aire, y cuando trabaja para el digestivo, permite el paso del alimento. Cuando tragamos la comida, la laringe se desplaza hacia arriba y la epiglotis, que es un cartílago que se encuentra en su parte superior, se mueve como si fuese la tapa de una chimenea. Cada vez que entra un alimento, cierra el conducto de la laringe y evita que vaya a parar a los pulmones. Bueno, profe, ¿y después por dónde sigue este proceso? Bien, una vez entonces que el alimento entró al esófago, ¿sí? Va a ir descendiendo por unos movimientos que va a ir realizando este tubo, que está formado por un músculo, hasta llegar al estómago. Esos movimientos se conocen con el nombre de movimientos peristálticos. Estos movimientos son movimientos de contracción y relajación del tubo, ¿sí? Que lo que van permitiendo es que el alimento baje y nunca suba. Lo van empujando, ¿sí?, para abajo. Lo van como empujando para abajo. Una vez que entonces el alimento ingresó al estómago, el estómago también va a continuar con fuertes movimientos peristálticos, es como una especie de licuadora, ¿no? Que empieza a mover los alimentos y a los cuales les va a agregar jugos digestivos que están también formados por enzimas, una vez más, que van a empezar como a sacar la tijera y a cortar moléculas, y por otro lado por ácido clorhídrico, que lo que va generando es como una especie de pasta para preparar a estos alimentos en realidad a que puedan pasar a la primera porción del intestino delgado. Esta pasta es conocida con el nombre de quimo. Bueno, siguiente parada en nuestro análisis, nuestro estudio del sistema digestivo, estómago. Vamos a ver todo lo que pasa ahí, como nos decía la profe. El estómago es un saco muscular con forma de J, capaz de almacenar hasta 1,5 litros de comida. Cuando el estómago se agita, bate y licúa los alimentos de manera mecánica y libera jugos que realizan una descomposición química. El estómago es capaz de conservar en su interior los ácidos corrosivos y las enzimas que son los encargados de la descomposición de los alimentos. Veamos qué sucede si sumergimos durante 1 hora un trozo de carne en ácido clorhídrico, que es de lo que está compuesto el jugo gástrico. El alimento quedó prácticamente descompuesto para ser absorbido por el cuerpo. Para terminar de entender el funcionamiento del estómago, necesitamos ver cómo está conformado. La capa interna del estómago se llama mucosa y protege al estómago en la digestión. Además, produce y libera el jugo gástrico. La capa submucosa está formada por tejido conectivo, que funciona como sostén del órgano y del resto de las capas. La capa muscular es la responsable de los movimientos peristálticos, que permiten la digestión mecánica del alimento. Y la capa más externa se llama serosa, y es la que reviste todo el estómago. Además de descomponer alimentos, el ácido del estómago ayuda a eliminar bacterias y otros organismos infecciosos que pudimos haber comido. El estómago prepara el alimento y lo deja listo para ser absorbido por el cuerpo en la siguiente estación. Siguiente parada. Siguiente parada, primera porción del intestino delgado.
¿sí? Decíamos, del estómago, entonces los alimentos van a salir, ¿sí? Se van a verter hacia el primer tramo, podemos decir, del intestino delgado. Ahí van a recibir los jugos del páncreas y van a recibir las sales biliares de la vesícula biliar, y donde se va a terminar lo que decíamos el proceso de digestión. El intestino delgado, que lo puedo señalar acá, que hace un rato decíamos que está como replegado. Quiero anticipar algo. Esta es la parte que venías con hambre y se pasa un poco. Puede ser, sí. El intestino, entonces, delgado, para que pueda caber adentro del cuerpo, está sumamente replegado. Decíamos que el tubo en total tiene 10 metros, pero solamente el intestino tiene 6. 6 metros. Entonces acá hay que enroscaditos, enroscaditos ahí. Esto de estar replegados y que a su vez por dentro están recubiertos por lo que se llama vellosidades y microvellosidades, así que ya el hambre se va completamente. Son como una especie de pelos, ¿sí? De prolongaciones que va a tener el intestino para aumentar al máximo su superficie de absorción. Esto es como una raíz de planta. Esto es, claro, para amplificar todo lo que se pueda la posibilidad de absorber nutrientes. No es muy lindo, pero desde el punto de vista del funcionamiento, para mí es maravilloso. Es necesario, sí, es maravilloso, nos permite vivir. Sí, sin ninguna duda, y digamos, y que esto haya sucedido evolutivamente de esta manera, digamos, es la parte como de la biología que por lo menos a mí me parece maravillosa. Ay, estamos muy emocionadas con la profe, con el intestino delgado, y eso que todavía falta el intestino grueso, pero van a tener que esperar, porque primero me parece que en cualquier momento suena el timbre. Yo igual tengo hambre, me voy a comer un sándwichito. Recreo y enseguida seguimos estudiando todo este proceso del sistema digestivo. Enseguida. Estamos en clase de biología, estamos con la profe Analía viendo sistema digestivo. ¿Qué un poco te da hambre, de ratos te da hambre, de ratos se te pasa un poco el hambre, te da un poquito de impresión? ¿Cómo toman los chicos cuando se lo explicas en la clase, Analía, este tema? Al principio, como venimos siempre hablando de alimentación, entonces siempre hay hambre, y ellos dicen, bueno, no, cuando empezamos con el sistema digestivo, ya te diría que a medida que el alimento llega al estómago, ya las caras empiezan a ser medio como de, no me está gustando tanto esto que estás contando, saberlo. Pero bueno. Hay que aprender, es importante. Información es poder, ¿eh? Sí. Estábamos en el intestino delgado, entonces. ¿Cómo sigue Estábamos en la primera porción del intestino delgado, donde decíamos que era la última etapa de la digestión, donde se habían vertido estos líquidos muy importantes para poder hacer la digestión de los alimentos, el jugo pancreático lleno de enzimas que van a romper moléculas y las sales biliares que las va a producir el hígado, las va a alojar o a guardar en la vesícula biliar y cuando por el reflejo, digamos, de la comida, van a liberarse ahí al tubo y van a ayudar a digerir las grasas particularmente. Una vez que ya termina de suceder la digestión en esta primera porción del intestino delgado, bueno, tenemos la segunda y tercera porción que está todo acá, ¿sí? Del intestino delgado, y es donde va a empezar a suceder entonces la absorción, es decir, el ingreso, ¿no?, de estos nutrientes, de estas moléculas fundamentales a la sangre, para que a partir de la sangre sea distribuido a todo el cuerpo, ingrese a todas las células y las células puedan usar esta materia prima para fabricar todo lo que necesitan y también para obtener energía, como decíamos antes. Luego, la función de absorción continúa en el primer tramo del intestino grueso, ¿sí? Claro, habías dicho segundo y tercer tramo del intestino delgado, primer tramo del intestino grueso. Claro, principalmente en el primer tramo del intestino grueso lo que va a suceder es la reabsorción de agua. Ya casi de nutrientes no hay absorción, es de agua. ¿Sí? Y una vez que termina la absorción de agua, en lo que continúa, es decir, la segunda porción y la tercera porción del intestino grueso, lo que va a quedar ahí es todo lo que no se usó, todo lo que no se necesitó para nada, y entonces va a ser eliminado. Lo que es importante mencionar del intestino grueso es que está lleno de bacterias. Nosotros venimos hablando mucho de las bacterias y generalmente de estas patógenas, de las demonizamos un poco, las bacterias. Las que no queremos saber nada, ¿no? Pero acá tenemos una relación simbiótica con muchas
hay bacterias buenas. Hay buenas, o sea, es un beneficio para ellas porque tienen siempre alimentos, se la pasan bien, digamos, ahí. Y para nosotros también porque estas bacterias, por un lado, nos ayudan a la digestión y por otro lado, por ejemplo, fabrican vitaminas. Es decir, nos proveen de vitaminas que para nosotros sería imposible fabricarlas. Dentro de las vitaminas, de las distintas vitaminas K que existen, hay una particularmente que únicamente puede ser fabricada por estas bacterias que tenemos en el intestino y que es una vitamina fundamental para la coagulación de la sangre. Que bueno, ahora estas Así que, bacterias no tienen que llegar a la comida ni a nada, por eso hay que lavarse las manos después de ir al baño. Sin ninguna duda. Ok, perfecto. Volviendo al tema de lavarse las manos, lindas las bacterias, pero guardadas ahí. Guardadas ahí, exactamente, Perfecto. sí. No tienen que volver a ingresar por la Bien, boca. por otro lado, nada que ver. No. Ok. Así que bueno, entonces después todo esto que, no sirve, que ya no sirve para nada y que es un desecho, se va a alojar en el recto, ¿sí? En la ampolla rectal, y por el ano se va a expulsar. Bien, excelente. ¿Hay alimentos más fáciles de digerir que otros? Sí, en general los alimentos que son más difíciles de digerir tienen que ver con los alimentos con las grasas animales, ¿sí? Sí. Con los alimentos que tienen mucha grasa animal o con los alimentos fritos. Las frituras suelen tardar bastante en digerirse. Pero además del tipo de alimento, una cosa que tenemos que tener en cuenta tiene que ver también, como para que no se haga tan lento o pesado, ¿no? Pesada la digestión, tiene que ver con la cantidad de alimentos que consumimos. Es importante esa relación también. Hablábamos mucho de los grupos alimentarios la clase pasada, ¿no? De lo importante que es barrer con todos estos grupos, pero una cosa también importante es tener en cuenta las proporciones de lo que debo comer de acuerdo a mi edad, mi actividad física, es decir, no es lo mismo si no hago actividad física que si, por ejemplo, soy un atleta a la hora de comer. Entonces, todo eso va a guardar una relación también para que el proceso digestivo sea más lento o más rápido. Claro. Tengo unas preguntas. Este es el momento que estuve esperando toda mi vida, prácticamente. ¿Es verdad, profesora Analía de Biología, que después de almorzar no puedo ir a la pileta? ¿Es verdad ese mito? Necesito saberlo. Sí y no. En realidad. Ay, no me lo resuelve. Te diría más que no. ¡Qué fracaso! No es verdad. Lo primero que digo siempre que digo esto, porque esta pregunta a veces surge de alguna manera en estas clases, es que bañarse se puede siempre. En la ducha, digamos. Esto es muy importante. No sobre seas todo en la mugriento, te adolescencia. podés bañar cuando comiste, no seas mugriento. Sí, bañarse siempre. Ahora, nadar o hacer ejercicio después de comer. La realidad es que si yo ingerí grandes cantidades de alimentos, lo último que voy a tener ganas es de salir a hacer actividad física. Claro, O un sea, asado con vino y después fútbol y complicado. El cuerpo mismo me lo va a decir. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo como medianamente en proporciones como corresponde y como venimos hablando, la realidad es que no hay una prohibición de realizar actividad física. Por ahí, como consejo o sugerencia, desde el punto de vista de que nadar, por ejemplo, no sé, mar abierto, ¿no? Si llegamos a sentir algún malestar o tener algún inconveniente, tal vez justamente por haber comido recién, puede ser peligroso. Entonces eso no se sugiere. Ahora, en un lugar controlado no habría ningún inconveniente. Claro, en la pileta de lona podés nadar. No te va En a la pasar pileta nada. de lona podés tranquilamente seguir la digestión ahí. Buenísimo, excelente. Bueno, más mitos tenemos para resolver. ¿Está bien comer y después irme a dormir? Bueno, mira, tenemos material para responder esto, fíjate. Alguna vez nos habrán dicho que no hay que acostarse después de comer porque no se puede hacer la digestión acostados. Esto puede ser verdadero para personas con reflujo o completamente falso para personas sin problemas digestivos. Porque la gravedad no es lo principal para que la comida pase del estómago a los intestinos, sino los movimientos peristálticos, que son una serie de contracciones y dilataciones que van empujando el alimento hacia los intestinos. Además, la parte superior del estómago tiene un músculo que se cierra para evitar que el alimento suba. La prueba de esto es que los astronautas pueden hacer la digestión normalmente en el espacio sin la acción de la gravedad. Incluso podemos hacer la digestión boca abajo, un dato muy útil para los trapecistas. O bien, dormirnos una reparadora siestita después de almorzar. Bueno, perfecto. Despejadas todas las dudas, los mitos, etcétera, vamos con la otra parte de la clase que es sistema urinario. Sí, sistema urinario o excretor. Sí. Estamos acá. El sistema urinario o excretor de manera general se va a ocupar de, por un lado, formar la orina, fabricar la orina. Esto va a suceder en los riñones.
¿sí? Específicamente, tenemos 2 riñones, uno de cada lado. Bien. Después de fabricar la orina, digamos, la orina se va a dirigir a través de los uréteres, ¿sí? Que son estos 2 conductos que salen de cada uno de los 2 riñones, y van a desembocar en la vejiga. La vejiga, que es una especie de saco, de bolsa, podríamos decir, muscular, que está en la pelvis, que se va a ocupar de almacenar la orina hasta que hay un nervio, ¿sí? Que atraviesa la pared de la vejiga, que va a enviar, cuando esa vejiga se empieza a llenar, le va a enviar una señal a nuestro cerebro de que es momento de ir a hacer pis. Momento de pipí. ¿Sí? Y después, digamos, de eso, lo que va a suceder es que la orina va a descender por la uretra. ¿Está bien? Todos tenemos el mismo sistema urinario más allá de nuestros genitales. Sí, todos tenemos el mismo sistema urinario. La diferencia va a estar en la uretra. ¿Sí? La uretra, en el caso de las personas con vulva, va a ser más cortita y en el caso de las personas con pene va a ser más larga. Entonces, digamos, esto marca una diferencia por ahí más desde el punto de vista de alguna posibilidad de infección, claro, que ahora lo vamos a mencionar para no mezclar todo. Pero entonces, repasando, tenemos 2 riñones, ¿sí? Que se van a ocupar de la sangre, va a llegar hasta acá, ¿no? Y los riñones funcionan como una especie de filtro de todo lo que es desecho, todo lo que nos sirve, todo eso que quedó del producto metabólico de las células. Es decir, habíamos hablado y habíamos dicho que los nutrientes llegaban a las células y que las células los usaban para todas sus funciones vitales. Sí. Ahora, no se va a usar todo, va a haber desechos. Entonces las células van a tener desechos. Esos desechos los van a volcar a la sangre y la sangre va a ser quien se va a ocupar de llevar esos desechos hacia los riñones, ¿sí? Y en los riñones entonces se va a producir la orina. Va a suceder, digamos, este proceso de filtración del que hablábamos, y luego la orina entonces va a descender por los uréteres hacia la vejiga, de la vejiga a la uretra y de ahí hacia el exterior. Acá tenemos una relación con el sistema circulatorio, ¿no? Claro, tenemos justamente en realidad podríamos relacionar los 3 sistemas, ¿no? Sí. El sistema digestivo, el circulatorio y el urinario, porque con el digestivo obteníamos los nutrientes, ¿no? Comíamos, digeríamos y hacíamos que esos nutrientes lleguen hasta la sangre. Sí. La sangre los lleva hasta las células y hasta los tejidos. Todos esos productos de desecho de las células, de todo lo que no les sirvió, vuelve a la sangre. Y la sangre entonces se encarga de llevarlo a los riñones para la producción de orina y para eliminar todas esas sustancias que si se acumularan en las células serían tóxicas. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a pasarlo limpio entonces, a verlo por escrito, el sistema urinario, que hay que estudiarlo. A ver. El sistema urinario o excretor es un conjunto de órganos y estructuras encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo sustancias de desechos y el excedente de agua que no necesita. Excelente. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestro sistema urinario? Bien, el sistema urinario lo cuidamos principalmente tomando agua. Ya habíamos hablado en la clase pasada lo importante que es tomar agua, agua solita, ¿sí? Ahí no cuenta la de la gaseosa, la del jugo, no, agua sola. Entonces, entre 2-3 litros de agua por día. Si hace mucho calor, aumentamos la ingesta de agua. Si hacemos mucha actividad física, aumentamos la ingesta de agua. O sea, 2-3 litros es lo mínimo. ¿Sí? ¿2-3 litros es lo mínimo? Sí, es lo mínimo. Hay que acostumbrarse. Los 8 vasitos que hablábamos la clase pasada. Eso principalmente. Y otra cosa, no aguantar las ganas de hacer pis. Algo que para el aula a veces es un poco disruptivo. Puedo ir al baño, puedo ir al baño, puedo ir al baño, ¿no? Pero bueno. Bueno, avivate, anda en el recreo, anda un poco antes de que ya no aguantes más. Tratando justamente, ¿no? De esto, de ir midiendo en los momentos, pero sí, si ahí estoy sintiendo que ya no puedo pensar porque me estoy haciendo pis, hacer pis. Porque por un lado voy a provocar, que la vejiga se empiece a distender. ¿Sí? Es un órgano que puede empezar a agrandarse. Y por otro lado, sobre todo en el caso, como decíamos recién, de las personas con vulva, como la uretra es muy cortita, aguantar durante mucho tiempo hacer pis es un foco de posible infección. Es decir, que por la uretra suban estas bacterias u hongos que pueden provocarnos la cistitis, las infecciones urinarias, que son muy molestas, la verdad, y que en algunos casos pueden ser graves, pero hay que tratar de no aguantar. Hay que tratar de no aguantar y tomar mucha agua. Bueno, perfecto. Siempre los consejos de la doctora Analía. Bueno, muchas gracias, profe, por otra muy linda clase. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno, la profe Analía se va, pero vos no, ¿eh? Quédate porque enseguida seguimos. Tenemos un montón para compartir con vos de acá al final del programa, así que hacemos un breve recreo. Anda al baño, toma agua y enseguida volvemos.
En Seguimos Educando vamos a hablar ahora de tecnología y cómo cambia nuestra vida la tecnología. Desde mediados del siglo pasado más o menos, seguro te pasa que tus abuelos te dicen en mi época eso no había, tu mamá y papá también te dicen no, yo en mi época nada que ver. Bueno, claro, la tecnología fue avanzando tan rápido que transformó por completo nuestras vidas. En muchos aspectos para bien, en otros no tanto. Pero hay un elemento muy importante a tener en cuenta que es cómo afecta el medio ambiente, la naturaleza, esa vertiginosa transformación tecnológica que tienen nuestras sociedades. Y de eso queremos hablar ahora, de eso queremos compartir un micro con vos. Tecnología y medio ambiente, vamos. Una de las causas del calentamiento global son algunas de las emisiones que generan las acciones de nuestra vida cotidiana. En la segunda mitad del siglo XX, la tecnología cambió radicalmente nuestro modo de vida. Millones de consumidores pudieron acceder a una oferta ilimitada de productos diseñados para hacer más fáciles nuestras tareas de la vida cotidiana y generar confort y comodidad. Productos que a medida que evolucionaban, consumían más energía y producían más contaminación. En cualquier lugar, nos encontramos rodeados de máquinas y objetos que nos facilitan la vida y de los que muchas veces dependemos. La industria automotriz, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles, de computadoras portátiles, crecieron exponencialmente en las últimas décadas. Donde antes había un ventilador de techo, hoy puede haber un aire acondicionado. Donde se enchufaba un solo aparato, hoy se conectan 4 o 5 dispositivos eléctricos al mismo tiempo. Si cada día más personas acceden a más aparatos eléctricos, ¿cómo podemos hacer para que estas variables de consumo no se salgan de control y aceleren el cambio del clima en nuestro planeta? ¿De qué manera nuestras acciones cotidianas impactan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, de muy diversas maneras. Por ejemplo, cada vez que prendemos una lamparita se está consumiendo energía. Cada vez que estamos mirando la televisión, utilizando algún electrodoméstico para lavar la ropa, para plancharla, etc., en cada una de esas oportunidades estamos consumiendo energía. Todas estas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, a la de todos nosotros, y que requieren el consumo de energía, tienen un impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El 30% del consumo eléctrico total corresponde al sector residencial, cuyos principales usos son el uso de electrodomésticos y el sector iluminación. Los consumos de los distintos electrodomésticos impactan de manera diferente dentro del consumo de energía eléctrica, dependiendo fundamentalmente del consumo que tienen y de las horas de utilización que tienen cada uno de estos elementos. Teniendo en cuenta que el equipamiento típico de una casa implica un consumo de alrededor de 550 o 580 kWh bimestrales, prácticamente un 20% se lo lleva la conservación de alimentos, o sea, las heladeras. Hay productos que tienen un consumo puntual muy importante de energía eléctrica, por más que uno los use menos horas que una heladera que está a las 24 horas enchufadas. Y son aquellos productos que contienen una resistencia eléctrica, como ser las planchas, las cocinas eléctricas, los hornos eléctricos, las estufas a cuarzo o incluso los lavarropas. Una característica que los consumidores pueden aprovechar es el hecho de que las heladeras, así como también otros artefactos, están etiquetados de manera que uno puede saber cuál es el consumo energético que tiene. En el caso de las heladeras, por ejemplo, tenemos que el etiquetado va desde la A hasta la G y una heladera A está consumiendo algo más de un 70% menos de electricidad que una heladera G. Hay otros artefactos que sí tienen un consumo importante y que estacionalmente pueden llegar a ser consumos
muy relevantes porque pueden incluso duplicar el consumo promedio de todo el año, como son las estufas eléctricas y los acondicionadores de aire, en este caso en verano. Los aires acondicionados se recomienda ponerlos entre 23 y 25 grados. ¿Por qué? Porque bajar un grado por debajo de los 25 grados implica un consumo energético adicional del 5 al 7% y por cada grado adicional que se baja, se está aumentando el consumo energético. En el caso de los electrodomésticos que tienen la función standby, cuando están en esa función también se está consumiendo energía. Si uno piensa que esa lucecita roja la multiplico por la cantidad de tiempo que está encendida, por 24 horas, por 365 días al año, por años, y la multiplico por millones de personas, esa lucecita roja tiene un impacto muy grande. El rol de los individuos aislado, la contribución puede ser pequeña, pero si empezamos a contabilizar de todos esos individuos en conjunto, tienen un porcentaje muy importante de las emisiones. Hoy, ¿prendiste la computadora? ¿Hiciste café? ¿Cocinaste? ¿Sabías que todo eso produjo gases de efecto invernadero? Todas estas acciones, por pequeñas que sean, son parte de una cadena firme y sensible relacionada con el consumo de recursos no renovables como el agua y los combustibles fósiles. Por esto, en la cadena de consumo que va desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, está presente el cambio climático. Ya casi se nos termina esta clase, pero atención, porque estamos leyendo un cuento. ¿Te acordás que lo tenemos ahí medio interrumpido? Lo estamos viendo en capítulos. Lo voy a buscar, es un cuento de Cortázar que se llama Una flor amarilla. Mira Cortázar cómo aparece hoy en varios momentos del programa distintos. ¿Se acuerdan? Pertenece al libro Final de Juego de 1956. Parte de un hombre que cree que todos somos inmortales y cree haber encontrado al único mortal. ¿Te acordás? Iba en el colectivo, se encontró con este chico Luke, siente que Luke es su reencarnación o de alguna forma lo continúa a él, encuentra un montón de aspectos en común entre este chiquito y él mismo, se mete en su familia, en su vida, empieza a conversar y encuentra un montón de paralelismos entre lo que le pasó a él y lo que le pasó a Luke, y este señor se lo está contando, medio borrachito, en un bar a otro hombre. Y sigue así. ¿Se acuerdan que Luke estaba enfermo? Medio que se está por morir. Vamos a ver. Bueno, como quiera. La verdad es que en esas semanas después del entierro sentí por primera vez algo que podía parecerse a la felicidad. Ah, se murió nomás. Todavía iba cada tanto a visitar a la madre de Luke. Le llevaba un paquete de bizcochos, pero poco me importaba ya de ella o de la casa. Estaba como anegado por la incertidumbre maravillosa de ser el primer mortal, de sentir que mi vida se seguía desgastando día tras día, vino tras vino, y que al final se acabaría en cualquier parte y a cualquier hora, repitiendo hasta lo último el destino de algún desconocido muerto, vaya a saber dónde y cuándo, pero yo sí que estaría muerto de verdad, sin un Luke que entrara en la rueda para repetir estúpidamente una estúpida vida. Comprenda esa plenitud, viejo, envídieme tanta felicidad mientras duró. Porque al parecer no había durado. El bistró y el vino barato lo probaban, y esos ojos donde brillaba una fiebre que no era del cuerpo. Y sin embargo había vivido algunos meses saboreando cada momento de su mediocridad cotidiana, de su fracaso conyugal, de su ruina a los 50 años, seguro de su mortalidad inalienable. Una tarde, cruzando el Luxemburgo, vio una flor. Estaba al borde de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Fue un poco como si también la flor me mirara. Esos contactos a veces, usted sabe, cualquiera lo siente, eso que llaman la belleza. Justamente eso, la flor era bella, era una lindísima flor. Y yo estaba condenado, yo me iba a morir un día para siempre. La flor era hermosa, siempre habría flores para los hombres futuros. De golpe comprendí la nada, eso que había creído la paz, el término de la cadena. Yo me iba a morir y Luke ya estaba muerto. No habría nunca más una flor para alguien como nosotros. No habría nada, no habría absolutamente nada. Y la nada era eso, que no hubiera nunca más una flor. El fósforo encendido me abrazó los dedos.
En la plaza salté a un autobús que iba a cualquier lado y me puse absurdamente a mirar todo lo que se veía en la calle y todo lo que había en el autobús. Cuando llegamos al término, bajé y subí a otro autobús que llevaba a los suburbios. Toda la tarde hasta entrada la noche subí y bajé de los autobuses pensando en la Flor y en Luke, buscando entre los pasajeros a alguien que se pareciera a Luke, a alguien que se pareciera a mí o a Luke, a alguien que pudiera ser yo otra vez, a alguien a quien mirar sabiendo que era yo y luego dejarlo irse sin decirle nada, casi protegiéndolo para que siguiera por su pobre vida estúpida, su imbécil vida fracasada hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra. Pagué. Terminó, ¿eh? ¡Wow! Un lindo cuento que hemos leído en varios capítulos. ¿Por qué? Porque nos gusta leer por leer, para descubrir nuevos mundos. Mira, descubrís nuevas palabras, hablan de ciudades a las que a lo mejor no fuiste, descubrís nuevos lugares, abrís tu imaginación, te imaginás cómo fue esa flor, te imaginás cómo era Luke. Bueno, re lindo, esa es la invitación que te hace el Ministerio de Educación a través del Plan Nacional de Lectura. Lo que se terminó acá es este programa. No queda otra que esperar hasta mañana, pero mientras tanto nos podemos comunicar a través de redes sociales. Mira, en Instagram nos encontrás en @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Acordate que tenemos una plataforma que no consume datos, que podés andar por ahí todo el tiempo que quieras porque es gratis, que se llama seguimoseducando.gov.ar. Vas a encontrar un montón de material para aprender, lo que te pidan en la escuela, búscalo ahí, está buenísimo. Y además cosas para pasar el tiempo libre, películas, podcasts, de todo. Y recordá que si tenés una pregunta, no entendiste algo, querés preguntarle a la profe, lo podés hacer, por más que sea televisión, vos tenés también un espacio para expresarte y para preguntar. Es a través de WhatsApp. 011-3262-6362, 011-3262-6362. Te responden los y las profes. ¿Qué tal, Bueno, se nos terminó este programa, pero no te preocupes que mañana tenemos más para compartir con vos a partir de las 11 en Canal Encuentro. Gracias por haber estado ahí. Chau.